Buenos días, mis amados, esperando que en esta mañana, hoy miércoles 21 de octubre, wow, ya como pasa el tiempo, pasando por aquí para compartir con ustedes una palabra de reflexión. Meditaba yo en esta mañana en el concepto de lo que es el enojo, el concepto de enojarse y las preguntas de que, y esto lo digo porque pues en las noticias estaban pasando este tema sobre si el enojo es bueno y cuándo es necesario. ¿Por qué? Porque salió una encuesta diciendo que la mayor parte de los estadounidenses norteamericanos son muy propensos a enojarse. Es más, salió a reducir que más de un 70% viven enojados y que ese enojo que tienen por dentro en cualquier momento lo pueden expresar en diferentes maneras y puede terminar, casi siempre ese enojo termina en agresión o en violencia. Ahora, la Biblia sí menciona este asunto sobre el enojo, más específico sobre la ira. Y dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y estoy parafraseando para no darle lugar al diablo. Es decir, la Biblia parece ser, por medio del apóstol Pablo, parece ser que está, no voy a decir que dando permiso, porque nosotros tenemos que en ocasiones saber controlar nuestras emociones. Pero aparentemente, cuando leemos esa porción bíblica, nos damos de cuenta que el apóstol está una de dos cosas. Está haciendo una de dos cosas. Número uno, está comprendiendo lo que es este fuerte sentir de lo que es la ira. Y está entendiendo que no es una emoción o un sentimiento de la cual se puede ignorar o incluso que se debe de ignorar. Porque a veces pensamos que el concepto o el sentir o la emoción de la ira se debe de ignorar simplemente porque pensamos que es un pecado de por todo. Pero segundo, parece ser que nos está dando lo que se llama un pase libre para poder expresar ese nivel de ira, solo que establece un límite o una condición, y es que no conduzca o no nos lleve a pecar. Entonces, con esta corta reflexión, quiero darle, por ejemplo, ¿cuándo es que es bueno la ira o el enojo? Pero primero déjenme explicarles cuándo no es bueno. No es bueno la ira o el enojarse uno, y conste que para mí enojarse es el grado menor de la ira. Ya cuando tú estás en un nivel de la ira, tú estás a un nivel de explosivo. Tú estás que revienta, como decimos nosotros. Para mí es un nivel más alto. Pero no obstante, ¿cuándo no es bueno la ira? Cuando esa ira conduce a la violencia, cuando esa ira conduce a hacer daño, cuando esa ira es producto de los celos, la envidia, cuando esa ira es la consecuencia, mi amado, de discusiones que de alguna manera no se controlan, cuando es producido por la inmadurez. Pero cuando es bueno la ira, cuando esa ira bien canalizada nos lleva a nosotros a movilizarnos, a crear cambios, a cambiar leyes,
a cambiar el entorno de lo que sea en lo político o incluso en la religión. O sea, la ira es bueno cuando bien canalizado. Todos nosotros nos unimos para crear unos cambios benéficos. No me estoy refiriendo a la ira que lleva a las protestas y esas protestas terminan en violencia. Eso no es la forma correcta de demostrar ira. Pero cuando esa ira, mi amado, es bien canalizada y es una ira que te conduce a crear unos cambios, por ejemplo, cambios que se ven hoy en día en ciertos países que están cansados de la corrupción y del abuso, pues esa ira debe de llevarte a movilizarte, a crear cambios, a protestar pacíficamente para que el gobierno de ese país pueda entender que están cansados, que hay una voz que se está levantando. Cuando se traten las cosas de la iglesia, la persona que se llena de ira debe canalizar toda esa energía y todo ese sentimiento, toda esa emoción, ¿verdad? A que hagan unos cambios, a que, por ejemplo, se respete las normas de una iglesia, de un ministerio, que se respete la santidad de la palabra, que se respete, ¿verdad?, el pudor y la decencia que debe de haber hoy en día en la iglesia, que se respete el temor a Dios. O sea, que esa ira te conduzca simplemente a decir basta ya, pero no te puede conducir a tratar de avergonzar, de tratar de criminalizar, de endemonizar a alguien. Si eso te lleva a ridiculizar, si eso te lleva a, de alguna manera, hacer algo que desmoraliza de alguna manera al ser humano, pues ya eso no es la forma correcta. La forma correcta de canalizar la ira que sentimos a veces, mi amado, es una que nos conduce a crear cambios. Otro ejemplo de esto que es perfecto es cuando la ira que tú sientes por las frustraciones, los problemas, las pruebas que te vienen, pues si tú lo canalizas bien, te lleva o te conduce a simplemente no querer rendirte, a simplemente levantarte y decir, diablo, tú no me vas a verme caído, no te voy a dar el gusto, no te voy a dar el placer. Y eso te lleva, mi amado, la ira te lleva simplemente a seguir superándote, a seguir levantándote, a seguir peleando un día más, a seguir luchando por el bienestar de tu vida, tanto física, emocional, pero sobre todo espiritual. Porque si hay algo que el enemigo busca derribar, si hay algo que el enemigo busca verdaderamente paralizar en nuestra vida, es el fluir de la presencia de Dios en nuestra vida. Y si lo logra hacer, quedamos vencidos. Entonces la ira después se puede convertir en una que muestra mucha frustración, mucho enojo, un sentido de pérdida, de fracaso. Y esa ira lo que puede hacer es hundirte más en vez de ayudarte a mantenerte en la superficie, caminando en suelo firme. Entonces, el mensaje de esta mañana es, mi amado, saber canalizar esas emociones que te están llevando a sentirte enojado, airado. Porque por eso el Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Tu ira no te puede conducir al pecado. Todo lo que no sea bueno, todo lo que te aleje de Dios, termina siendo pecado. Entonces tienes que entender que aunque se nos permite sentir lo que es la ira o el enojo, tal actitud no puede llevar a las consecuencias que impacten tu vida, mucho menos las de los demás. Y estas son cosas que uno aprende y que uno pues poco a poco va aplicando a la vida, porque por más que uno sepa, por más conocimiento que uno emplee, aún nosotros, lo que tanto conocemos, necesitamos a veces entender cosas simples como esas. Dios me lo bendiga.